Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Plan de regularización de venezolanos en Colombia requiere suma millonaria para su ejecución. Nos hemos tratado, digamos, como ciudadanos colombianos con los mismos derechos y en ese sentido pues hay una deuda muy importante con los hospitales que hay que cancelar. Entrevista con el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Venezolanos, primera comunidad solicitante de protección internacional. Estamos hablando de personas que vienen de un contexto de violencia generalizada. En España se enfrentan a nuevos retos para su aprobación. Una princesa caraqueña se pasea por las calles de Nueva York. Siempre me dieron todo lo mejor y ahora es mi turno de hacer lo mismo por ellos. La importante misión de una cenicienta en la Gran Manzana. Emprendimiento venezolano con sabor a chocolate. Yo siempre digo, llegué con una mano atrás y una adelante y todos mis ahorros. La dulce conquista del paladar colombiano. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith. $3 billones es la cifra que estima el gobierno de Iván Duque que se necesitará para atender las necesidades de los migrantes venezolanos en su territorio. Jaime Moreno conversó con Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, quien afirma que la deuda más inmediata a pagar es la del sistema sanitario. Un monto billonario estima Colombia que requerirá para hacerle frente a la crisis en su país, provocada en parte por los cerca de 2 millones de venezolanos migrantes, de los cuales cerca de 1 millón deberán ser amparados por el recién anunciado Estatuto de Protección Temporal. El embajador de Colombia en Washington es uno de los gestores de la ayuda internacional y asegura que el éxito del proceso va a requerir de un enorme esfuerzo económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Embajador, si hablamos de una cifra general de la plata que requeriría Colombia para sacar adelante este plan, ¿cuántos recursos adicionales necesitaría la comunidad internacional? No, fácilmente esos $3 billones extras que no han llegado. El diplomático colombiano considera que pese a ser una crisis de gran magnitud que afecta a todos los países de la región, la respuesta internacional en materia de recursos no ha sido tan efectiva. Creo que la crisis que tiene de la migración de venezolanos a Colombia y América Latina en general es una de las crisis que menos visibilidad tiene por un lado y creo que por el otro menos recursos están teniendo. En el caso de los Estados Unidos lo que sabemos es que van creo que $500 millones en los últimos 3 años y la Unión Europea muchísimo menos. ¿Qué es lo más importante o lo más necesario en este momento para la atención de la población venezolana? Mire, lo primero es la deuda que hoy existe con los hospitales. Hemos atendido a todos los venezolanos que han llegado, partos, toda clase de enfermedades, los hemos tratado, digamos, como ciudadanos colombianos con los mismos derechos y en ese sentido pues hay una deuda muy importante con los hospitales que hay que cancelar. Esa sería una gran ayuda que nos podrían dar. Tras el anuncio del gobierno de Colombia de regularizar a todos los migrantes venezolanos, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González, visitó la ciudad de Cúcuta para evaluar la cooperación de España en proyectos productivos para los migrantes. ¿Por qué para el gobierno de Colombia era insostenible seguir como se venía, digamos, abordando legalmente o migratoriamente el asunto de Venezuela, embajador? Porque la crisis se disparó y porque la crisis nos desbordó a todos. Porque ya llevamos 6 millones de migrantes en todo el continente, vamos a llegar a 6 millones de migrantes, porque en Colombia ya tenemos 1.8, hemos logrado legalizar cerca de 800,000, pero un estatus temporal, tenían que todos los meses renovarlo, porque es realista tenerlos, saber dónde están, qué están haciendo, qué ayuda necesitan. Tenemos 2.000 kilómetros de una frontera prácticamente sin barreras, que es imposible de controlar. Entonces es una decisión también pragmática. Colombia es el primer país de la región en implementar un estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos con la posibilidad de que se hagan residentes permanentes después de 10 años de vivir en el país. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Estados Unidos extiende decreto de emergencia nacional que considera a Venezuela como amenaza extraordinaria, emitido en principio en 2015. Esto ocurre justo después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, conversara telefónicamente con el líder opositor Juan Guaidó sobre el derecho de tener elecciones libres y justas y sobre el compromiso de restaurar la democracia en Venezuela. Seguimos en Venezuela 360 y nos vamos a España, donde la comunidad venezolana se ha convertido en la principal solicitante de protección internacional, a pesar de las restricciones de la pandemia. Desde Barcelona, Julia Riera nos presenta el informe. En España, los venezolanos conforman la primera nacionalidad solicitante de protección internacional, la cual incluye tanto el asilo como la protección subsidiaria. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, entre enero y diciembre de 2020 se registraron más de 28.000 solicitudes. Sin embargo, es una cifra inferior en comparación con 2019, cuando se registraron cerca de 50.000 peticiones de venezolanos. A juicio de los expertos, la reducción se debe a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Para Sergio Contreras, director de la ONG Refugiados Sin Fronteras con sede en Madrid, los lazos históricos y culturales que unen a España y Venezuela son uno de los motivos por los cuales los migrantes venezolanos escogen a la nación europea como destino. Estamos hablando de personas que vienen de un contexto de violencia generalizada, de secuestros, homicidios, desapariciones forzosas, persecución, todas y cada una señaladas ampliamente en el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. O sea, no se puede comparar el que quiera migrar por razones económicas, que se respeta, con aquellas personas que están huyendo. Las autoridades españolas establecen que una persona solicitante de protección internacional puede ser beneficiaria en el caso de que regresar a su país represente un riesgo. Por otro lado, a causa del número creciente de migrantes venezolanos, España aprobó la autorización de residencia temporal por razones humanitarias, otorgando solo el año pasado más de 40.000 permisos de residencia y trabajo. La fórmula es denegar el asilo concediéndole una residencia por circunstancias excepcionales por motivos de razones humanitarias de 1 año. De acuerdo a la abogada Machelín Díaz, este año ha sabido de varios casos de negativa tanto de asilo como de residencia humanitaria, sobre todo si los solicitantes llegan a España desde un tercer país. Es el caso de Ana Gabriela Urbina, venezolana que llegó junto a su esposo procedente de Chile. Tras la negativa, decidieron regresar a su país. Es como yo digo, para estar aquí ilegal, realmente como quien dice, pasando trabajo. Es difícil. Pienso que esas denegaciones no son totalmente coherentes con el pensamiento de que los venezolanos son refugiados, que ha sido una declaración por parte de la ACNUR desde el 2019 justamente. Pues yo lo que creo es que ahí debería haber también una modificación que se vaya actualizando con las realidades humanas, con esta movilidad humana y las causas de esta movilidad humana. Expertos consideran que el sistema en España está colapsado a causa del gran número de peticiones que recibe el país. A principios de febrero, la secretaria de Estado de Migraciones de España, Hanna Jalul, y la directora ejecutiva de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Nina Gregori, se reunieron en Malta para acordar los detalles para diseñar un nuevo modelo del sistema de acogida de personas solicitantes de asilo en España. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona. Venezuela y Nicaragua son los dos países de la región en el top 10 de las naciones que han visto un mayor declive en las libertades en las últimas décadas, según la organización Freedom House, con sede en Washington, D.C. Señala el organismo que la pandemia ha sido utilizada por los gobiernos para restringir las libertades de la población. Y en Caracas, Las Areperas, nombre popular de los restaurantes dedicados a servir el platillo emblema venezolano, han visto mermada su actividad. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo se las ingenian los dueños de estos negocios para sobrevivir. Mientras algunas areperas, símbolo de la capital venezolana, han cerrado, otras cabalgan la crisis. Se sabe que son tiempos difíciles, uno tiene que ser previsivo. Acatar las órdenes del Ejecutivo. El Ejecutivo impone las reglas para tú seguir trabajando, tú decides si sí o si no. Y sencillamente el trolley ha dado un salto de fe.
Por el Trolli, una arepera fundada en 1953, desfilaron personalidades del entretenimiento mundial. Bueno, yo sí atendí a Armando Manzanero, que él se hospedaba en el Hotel Tamanaco, pero nos venía a visitar. Ricky Martin, todo el mundo sabe que tuvo que salir aquí volando. Pero el movimiento no es el mismo de aquella época. Hoy hay mesas vacías y gerentes pensando en estrategias de cómo volver a llenar sus locales. Son muchos los obstáculos que se han puesto, pero día a día, resolver el día a día. Eso es lo más importante. O sea, en estos últimos tiempos, si algo hemos aprendido los gerentes, es a resolver el día a día. Desayuno, almuerzo o cena. La arepa en Venezuela es el antídoto para el hambre a cualquier hora. Pero con la crisis económica del país, el comprar una de estas tostadas se vuelve un privilegio para muchos. Bueno, anteriormente las arepas y las areperas en Venezuela eran para todos los venezolanos. Quien quería realmente podía comprar una arepa porque no era algo costoso. De hace un tiempo para acá sí se ha vuelto algo más complicado y es un desayuno que ya amerita un desembolso un poco más grande y no todo el mundo puede comprar. A los sueldos estar en una tasa cambiaria muy difícil, no te rinde el poder consumir constantemente en un restaurante. A pesar de eso, bueno, las necesidades de cada persona, pues. Y eso debilita la venta de los productos, pues como en este caso las arepas. Precisamente los costos de los alimentos con que se rellenan las arepas son uno de los elementos que alzan sus precios, que pueden variar de $1 a $10 dependiendo de su tamaño, de los ingredientes y del local donde se expendan. O sea, nosotros no hemos bajado calidad para bajar los precios, nosotros hemos mantenido los precios, eso sí, a pesar de que los costos en dólares han aumentado, nosotros hemos mantenido los precios. Aunque hasta hace unos años los locales de este tipo estaban llenos hasta el amanecer y durante toda la madrugada de jóvenes que salían de las discotecas a comerse una arepa para recargar las energías, hoy el negocio ha tenido que reinventarse. Con la disminución de la vida nocturna en la ciudad y las restricciones de movilidad por la pandemia, las areperas operan a media máquina. Marzo, abril, mayo, junio y julio, aquí no se despidió ningún empleado. Se asumió con pulmón todo ese gasto de esos meses. Claro, ya en agosto, cuando se empezó a vender el delivery, se pudo medio sobrevivir, porque estos son negocios que tienen que vivir llenos para poder sobrevivir. Los ingresos del Solar del Este versus antes de la pandemia son más o menos como el 55%, 60%. Un local que te manejaba 60 empleados ahora te maneja la mitad, 30. La pandemia duró un año. Hemos tenido momentos de vender 20%, hemos tenido momentos de vender 0. Aunque hoy estos restaurantes en Venezuela deben sortear obstáculos para resistir, las arepas son famosas alrededor del mundo con más de 500 establecimientos que llevan el sabor del plato bandera de Venezuela a países como Noruega, Sudáfrica o Nueva Zelanda, según el portal especializado en gastronomía Locos por las Arepas. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360. Voz de América, Caracas. Continuamos en Venezuela 360. En las calles de Nueva York encontramos a una joven venezolana que vio en los sueños de su infancia la oportunidad para, literalmente, rescatar a su padre. Laura Sepúlveda nos presenta el relato de una princesa de Disney en la Gran Manzana. El hecho de que yo estoy hoy en Estados Unidos me ha permitido salvarle la vida a mi papá. Dicen que el dinero no lo es todo, pero esta es una historia más de varias que demuestra que el dinero sí que es mucho. Quizá no es la garantía de felicidad, pero en este caso sí representa la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es lo que nos cuenta Jessie Hernández, una caraqueña que vive en Nueva York hace 6 años. Mi papá, una madrugada a la semana de haber llegado, se despertó con fiebre y cuando fue al baño, perdona lo gráfico, pero empezó a orinar heces. Y así comenzó lo que sería uno de los retos más difíciles para la familia Hernández. Omar, padre de Jessie, padece de diverticulitis aguda, una enfermedad que lo llevó a estar en cama y que al principio solo trató con remedios caseros, pues las restricciones impuestas por la pandemia le dificultaban ver a un médico en persona. El médico decidió intervenirme de emergencia. Claro, cuando mi esposa fue a admisión para la hospitalización, se sorprendió de que la
póliza de seguro no era aceptada, pues. Los procedimientos quirúrgicos les dieron un alivio, pero también una deuda que ronda los $40,000. Y allí, como en toda historia de princesas, hay un romanticismo que sale a flote. Jessie comenzó a disfrazarse no buscando estar en la pantalla grande o siquiera en la chica, sino para quitarle un peso de los hombros a su familia. Yo soy la princesa de mi papá y él siempre fue el mejor papá del mundo. Cuando yo era chiquita, para yo quedarme dormida, él me leía cuentos de princesa y nos veíamos todas las películas de Disney. Y eso siempre ha sido algo que me ha conectado mucho con él, como todas esas historias de fantasía. Fantasía que hoy toca su realidad y que esconde detrás de una peluca, un maquillaje, unas delgadas capas de ropa que en medio de un gélido invierno dificultan su jornada. Pero y a pesar de las adversidades, siempre tiene un globo y una sonrisa que regalar. Para nosotros esto es complicado, en alguna medida doloroso, porque veo el gran esfuerzo, no solamente que está haciendo mi hija, mi yerno, en darnos el apoyo, el soporte que tanto necesitamos en este momento. Jessie envía todas sus ganancias a su país natal. Como ella misma dice, lo hace con una alegría inmensa y con la esperanza de que sean muchos años más cerca de su padre. Sé que ha sido muy duro para mi papá, pero a mí me alegra poder estar yo bien, estar yo sana y fuerte y yo poder trabajar, porque mis papás son todo para mí y quiero que sepan que ellos me dieron la mejor educación y siempre me dieron todo lo mejor y ahora es mi turno de hacer lo mismo por ellos. Para ayudarse en su tarea, Jessie abrió una cuenta en una plataforma de recolección de dinero y mientras alcanza su meta dice que seguirá saliendo a las calles esperando que en el momento menos pensado, como en el cuento de la Cenicienta, le llegue su hada madrina. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Papel y lápiz son los instrumentos de un joven caricaturista que encontró en la ciudad de Miami el lugar perfecto para vivir de su talento. Sofía Pisani nos trae la historia de Jorge Torrealba, un artista venezolano de exportación. Comencé a hacer lo mismo que hacía en Venezuela y parece que a la gente le gustó. Hacer lo que te apasiona y que aparte les paguen por ello es la realidad de Jorge Torrealba, un joven venezolano del estado Falcón que llegó a Miami a los 25 años de edad y que nunca se imaginó todo lo que lograría como caricaturista en la Ciudad del Sol. Sé que era como un hobby, nunca me incentivaron a que yo podía vivir de mi talento y era algo que nunca, no lo creía posible. Pero empecé desde muy niño y cuando ya estaba más grande que empecé a trabajar, ya tenía otros trabajos convencionales, empecé a ver que no me gustaba trabajar, que yo quería era hacer algo, que yo fuera mi propio jefe y empecé a emprender eso hace más de 10 años. Desde su llegada a Estados Unidos hace 4 años, ha logrado algunos primeros lugares en competencias internacionales con sus creativas esculturas caricaturizadas. He estado compitiendo mucho en la parte, no solo de la pintura, de caricaturas, sino también en la parte 3D. Entonces me estoy desarrollando más en hacer cosas, cuando voy ahí a esa competencia, en hacer cosas tridimensionales con cualquier tipo de material. Y a la gente le ha gustado mucho y ya he tenido 3 primeros lugares, entonces me ha ido súper bien. Se llama ISCA, International Society of Cartoon Artists, practicando aquí mi inglés. Jorge Torrealba, también conocido como Niño en las redes sociales, ganó un premio Emmy por el documental titulado Hay que intentarlo, en el que cuenta su historia como inmigrante. Bueno, yo por lo menos no pensaba que mi historia era tan motivadora y que iba a ser algo tan positivo para las personas y ver tantas personas que me han felicitado, que me demuestran su cariño, que me escriben, que me dicen que se sienten identificados, que los motivó, que quieren dejar su trabajo y emprender, es satisfactoria. Además que te lo reconozcan con un premio como el Emmy, imagínate, es como una cereza en el pastel. Recientemente, Jorge tuvo una destacada participación en la presentación del álbum del cantante colombiano Maluma, 7 días en Jamaica, en la que se encargó de crear con materiales de desecho la escenografía del lanzamiento musical. Con una gran carga de optimismo y creatividad, dice que desea seguir creciendo como un artista integral, llevando su talento a otro nivel. Sofía Pisani, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Tras más de 5 años en Bogotá, la chef chocolatera venezolana Jenny Camacho se ha convertido en referencia de pastelería saludable. Conversó con Natalie Salas Guaitero y le contó que, si bien ha tenido amargas experiencias, su vida ha estado marcada en su mayoría por dulces aprendizajes. Así, ha conquistado las redes sociales. Y así, los paladares de miles de personas que buscan en sus recetas y productos el equilibrio para disfrutar del dulce sabor de la vida sin remordimientos. Cuando llego aquí a Colombia, pues la cosa no era igual que cuando venís de vacaciones, ¿ok? Empezar literal de cero, yo siempre digo, llegué con una mano atrás y una adelante y todos mis ahorros. Jenny Camacho salió de Caracas con destino a Bogotá solo por unos días, pero nunca más volvió a su amada Venezuela. Un intento de secuestro fue la guinda del pastel que la motivó a salir. Aderezado con un alto nivel de estrés, el sobrepeso de su hijo por el consumo de azúcar y luego la vida alteró su menú con un cáncer. Yo nunca paré de trabajar, pero no fue por querer demostrarle nada a nadie, lo hice porque me salía del corazón. Y como la buena levadura, sus sueños crecieron como la espuma. Siempre de la mano de sus recetas a base de chocolate, nació Chocolate & More, el nombre de sus pastelerías saludables en Bogotá, Colombia. Es llegar aquí y darme cuenta que la gente no apreciaba el chocolate como yo lo hacía y como sé que lo hacen en Venezuela, se volvió como un reto para mí. Empezar no fue nada fácil, te cuento. Decirle a la gente, tocar la puerta y decirle, tengo un chocolate 100% sin azúcar, era como todo el mundo me veía como la loca. Porque al principio, de verdad que sabían horrible. O sea, tuve que botar a la basura, no te imaginas cuántas, no, desde chocolates hasta tortas. Pero lejos de detenerla, el mal resultado le dio el impulso a seguir y seguir, hasta conquistar el paladar del país que le había brindado oportunidades de sanación y emprendimiento. Yo simplemente llegué, me adapté y amo este país, te lo juro, tanto como amo a Venezuela, porque empecé a entender su cultura, a amar su cultura y a respetar su cultura. El paladar colombiano es muy dulcero, o sea, el de Venezuela también, pero acá es el doble. O sea, acá la gente puede desayunar, almorzar, cenar, merendar con azúcar. Y poco a poco, entre pizcas de sal y azúcar, Jenny conquistó su sueño de disfrutar, regalar y enseñar a otros el exquisito sabor de la vida. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y antes de despedirnos, les contamos que durante una actividad en la Estación Espacial Internacional, los astronautas de la NASA, Kate Robbins y Victor Glover, tenían como referencia nada más y nada menos que una vista de Venezuela. La divisaron mientras instalaban nuevos paneles solares para darle más energía al satélite espacial. Y con estas hermosas imágenes nos despedimos de Venezuela 360. Les saludó Cristina Caicedo Smith. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.